viaje del día, la misma ruta de siempre. Para estas horas, la mayoría de los pasajeros ya se habían bajado. Solo quedaban unos cuantos que descendieron en la penúltima parada. Cuando llegué a la última, el autobús quedó completamente vacío. O eso pensé. Estacioné la unidad y solté un suspiro pesado. Conduciendo en la CDMX, uno se acostumbra al bullicio, a los pasajeros malhumorados, a los que se duermen en los asientos y hay que despertarles al final del recorrido. Pero esa noche, el silencio dentro del autobús se sintió extraño, más denso de lo normal, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. No era solo la ausencia de ruido, era una sensación opresiva, como si alguien estuviera conteniendo la respiración justo detrás de mí. Empecé a hacer el chequeo de rutina antes de apagar la unidad, echando una mirada rápida por los espejos, y fue entonces cuando lo noté. Un movimiento fugaz en los asientos de atrás, un reflejo. Algo pequeño, como si alguien se hubiera asomado y se hubiera escondido de inmediato. Fruncí el ceño y giré la cabeza, pero no había nadie. Mi primer pensamiento fue que un pasajero se había quedado dormido, así que me levanté del asiento y caminé por el pasillo. Revisé cada fila de asientos, incluso los rincones donde la gente a veces se acomoda para no pagar pasaje. Nada, ni un alma, solo el sonido de mis propios pasos y el crujido del suelo de la unidad bajo mi peso. Regresé a mi asiento y me acomodé para cerrar las puertas, pero entonces sentí un golpe seco detrás de mí, como si alguien hubiera pateado el respaldo. Me quedé quieto, con el cuerpo en tensión. Volví a mirar por el espejo y esta vez vi claramente cómo uno de los tubos del pasamanos se sacudía, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Se me heló la sangre. Tragué saliva y, sin darme la vuelta, presioné el botón para abrir las puertas. Esperé unos segundos, con el miedo de que algo bajara corriendo, pero no pasó nada. Lo único que escuché fue el eco de la ciudad nocturna colándose por la entrada abierta. Con manos temblorosas, volví a cerrarlas y encendí el motor. No sé por qué, pero sentí la necesidad de salir de ahí lo antes posible. Apenas empecé a acelerar, algo más ocurrió. Todos los asientos vibraron al mismo tiempo, como si alguien invisible hubiera golpeado cada respaldo. Un estruendo seco recorrió la unidad, y juro que en ese momento sentí que algo iba a aparecer detrás de mí en el espejo retrovisor. No quise mirar, no quise comprobarlo. Aceleré sin importarme nada, y no paré hasta que llegué a la estación donde tenía que dejar la unidad. Bajé sin siquiera apagar bien las luces y me alejé del autobús como si algo pudiera alcanzarme. Al día siguiente, volví a trabajar como siempre. No mencioné nada porque ¿quién me iba a creer? Pero en el fondo esperaba que volviera a ocurrir, que algo más se manifestara. Nunca pasó. Con los años, traté de convencerme de que fue mi cansancio jugándome una mala pasada. Pero cada vez que terminaba el último viaje del día y veía el autobús vacío en los espejos, el recuerdo volvía. Y con él, la sensación de que, aquella noche, no había estado solo. A veces, cuando el trayecto se alarga en la madrugada y la ciudad se siente como un espectro dormido, vuelvo a sentirlo. No es un ruido, no es un reflejo. Es algo más, algo que se aferra a la unidad, esperando que me detenga demasiado tiempo. Y cuando eso sucede, cuando el silencio se estira y me obligo a mirar por los espejos, lo veo por el rabillo del ojo. Una sombra sentada en los asientos de atrás, inmóvil, observándome. Cada noche desaparece antes de que pueda enfocar la vista, pero sé que está ahí. Sigo sin hablar de ello, sigo sin saber qué era. Pero cada vez que bajo del autobús al final del turno, lo hago con la certeza de que, en algún momento, esa sombra ya no se quedará en su asiento.
El último autobús de la noche iba casi vacío. Apenas un par de pasajeros dormidos en los asientos traseros y el sonido monótono del motor acompañaban a Manuel, un chofer joven que llevaba apenas unos meses en la ruta. A su lado, en el asiento del copiloto, iba don Eusebio, un viejo conductor jubilado que lo acompañaba algunas noches cuando no tenía sueño. «Te ves tenso, chamaco», dijo don Eusebio, con la voz rasposa por los años de cigarro y café barato. «Es que esta ruta de madrugada sí da mala espina, don Eusebio», respondió Manuel sin despegar la vista del camino. El viejo soltó una risa corta, se acomodó el gorro y miró por la ventana. La ciudad de Juárez pasaba de largo en sombras, calles vacías y paraderos solitarios. «¿No te han contado lo de la mujer de negro?», preguntó el viejo, con tono burlón, pero con algo en la mirada que no era solo broma. «¿Cuál mujer?». Manuel frunció el ceño. Don Eusebio suspiró y se inclinó un poco hacia adelante. «Esto pasó hace años, a principios de los 2000. Eran tiempos duros aquí en Juárez, pero los choferes de camión siempre hemos sabido que la muerte nos anda rondando. La historia empezó con un muchacho como tú. Se llamaba Raúl, buen tipo, chambeador, nunca se metía con nadie. Una noche, haciendo su último recorrido, recogió a una mujer en la parada más solitaria de la ruta, allá por las fábricas. Vestía completamente de negro, con un velo que le tapaba el rostro. Nadie más subió esa noche. Nadie la vio bajar, pero al día siguiente encontraron a Raúl, muerto en su asiento, con la piel pálida como si le hubieran sacado toda la sangre. Manuel sintió un escalofrío, apretó el volante y miró de reojo a su compañero. «¿Cómo murió? ¿Lo asaltaron?». El viejo negó con la cabeza. «No, muchacho, no tenía heridas, no tenía golpes. Simplemente se quedó seco, como si algo se le hubiera chupado el alma». El autobús siguió avanzando, iluminando con sus faros las calles desiertas. Manuel tragó saliva. «¿Y después qué pasó?». «Ahí viene lo raro», continuó Eusebio, encendiendo un cigarro sin prenderlo. «Nadie habló mucho del asunto, ya sabes cómo es esto, pero luego pasó otra vez, y otra. 3 choferes en la misma ruta, muertos igualito. Siempre recogían a una mujer vestida de negro, siempre a la misma hora, y siempre los encontraban al amanecer, con la mirada perdida y los labios morados». El joven rió nervioso. «Vamos, don Eusebio, suena como historia de espantos». El viejo se encogió de hombros. Eso pensó el último que se rió, hasta que él también la vio. El autobús se detuvo en el semáforo. Afuera, en la tenue luz de una farola parpadeante, una figura delgada se alzaba en la acera. Vestía de negro. No se le veía la cara. Manuel sintió que el pecho se le apretaba. Sus manos sudaban sobre el volante. «Avanza», dijo don Eusebio en voz baja, sin mirarlo. El semáforo seguía en rojo. La figura no se movía, pero sentía que los observaba. «Avanza, chamaco. No la mires, no le abras». La luz cambió a verde. Manuel pisó el acelerador con fuerza. El autobús rugió y dejó atrás la figura. En el espejo retrovisor, vio cómo la mujer giraba la cabeza lentamente hacia ellos, y aunque la distancia aumentaba, sintió su mirada clavada en él, como si hubiera elegido a su próximo pasajero. Manuel no volvió a reírse de la historia de don Eusebio. José había pasado a recoger a los últimos pasajeros en la terminal de Veracruz. La brisa cálida de la noche traía consigo el aroma a sal y combustible gastado. Era la ruta nocturna que atravesaba los caminos serpenteantes de la selva hasta llegar a Catemaco, una travesía que había hecho incontables veces, pero que siempre guardaba un aire de incertidumbre. El autobús, viejo y con el motor vibrando en cada curva,
Apenas llevaba un par de personas a bordo. A medida que avanzaba y hacía paradas en la carretera, la cantidad de pasajeros disminuía hasta que solo quedaron 2. Fue entonces cuando José notó algo extraño. Las vio a través del espejo retrovisor. 2 ancianas sentadas en los primeros asientos detrás de él, envueltas en rebozos oscuros y vestidos de telas pesadas. El reflejo del tablero iluminaba sus rostros marchitos, sus miradas fijas en él, como si lo hubieran estado observando desde el inicio del viaje. Sin embargo, José no recordaba en qué momento habían subido. «Conductor», dijo una de ellas con una voz quebrada y profunda, «nos lleva al centro de Catemaco, ¿verdad?» «Sí, señora. Allá vamos». La neblina se espesaba a cada kilómetro, tragándose el camino, mientras el olor a tierra mojada y hierbas silvestres impregnaba el aire. José sintió un escalofrío recorriéndole la espalda cuando la otra anciana dejó escapar una risa suave, casi como un murmullo que se deslizaba entre las sombras. «Las carreteras pueden ser peligrosas», dijo la segunda anciana. «Más a estas horas, más para alguien como usted». José afianzó las manos en el volante. «He manejado por estas rutas durante años. Ya me las conozco bien». Las ancianas intercambiaron una mirada y sonrieron con labios marchitos, como si hubieran escuchado la misma respuesta cientos de veces. «No se trata del camino, hijo», dijo la primera. «Se trata de lo que acecha en él». El motor del autobús tartamudeó, escupió un sonido seco y las luces interiores parpadearon. La carretera estaba desierta, pero José sintió un peso invisible en el aire, una presión sobre su pecho. En la penumbra de los árboles a los lados del camino, creyó ver algo moviéndose, algo que no debería estar allí. «Mire», continuó la segunda anciana, «nosotras sabemos cómo terminan los que siguen este camino por demasiado tiempo. Lo hemos visto muchas veces». «No entiendo de qué hablan, señoras». «Claro que entiendes», dijo la primera. «Ya has sentido que algo te observa en las noches, ¿verdad? Ya has visto sombras donde no debería haberlas. Si sigues manejando de noche por estas tierras, te encontrarán». José tragó saliva. En el fondo, sabía de qué hablaban. La noche anterior, en un camino igual de solitario, había visto un par de ojos brillando en la oscuridad, siguiéndolo a la distancia. Había sentido que algo corría junto al autobús, demasiado rápido para ser humano, desapareciendo cuando intentaba enfocar la mirada. De pronto, una figura se materializó en medio de la carretera. Era alta, su silueta distorsionada por la neblina y las luces intermitentes del autobús. Sus extremidades eran demasiado largas, su postura antinatural. José reaccionó de inmediato. Giró bruscamente el volante para evitarla y el autobús derrapó. Las llantas chillaron contra el asfalto hasta que el vehículo se detuvo de golpe. Con la respiración entrecortada, miró por el espejo retrovisor. Las ancianas ya no estaban. El asiento donde habían estado sentadas lucía intacto, sin rastro alguno de sus presencias. José salió del autobús y escudriñó la espesura. Nada, solo la neblina reptando perezosa entre los árboles. Con el corazón latiéndole en los oídos, regresó al vehículo y continuó su camino. Pero ahora, una sensación de presagio se aferraba a sus hombros. Cuando finalmente llegó a la terminal de Catemaco, sintió la necesidad de detenerse. Bajó a una pequeña cafetería y pidió un café negro. Sus manos temblaban al rodear la taza caliente. Contó lo sucedido al dueño del local, un hombre mayor con mirada endurecida por los años. El café se enfrió un poco antes de que el hombre hablara. «¿Las viste entonces?», dijo con voz pausada. «Son las guardianas de la noche. Siempre advierten a los que están por cruzar la línea de lo que es seguro y lo que no.
Quiere decir que lo que vi... El hombre asintió lentamente. Quiere decir que es tu última advertencia. Si sigues por este camino, ya sabes lo que te espera. José miró su taza, su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. Sintiendo la noche sobre sus espaldas, comprendió lo que las ancianas habían intentado decirle. Sabía que algo lo acechaba en la oscuridad, algo que tarde o temprano lo encontraría. Por primera vez en años, dudó si volver a subirse a un autobús. El autobús avanzaba por la carretera México-Tuxpan. Era de noche. La mayoría de los pasajeros dormitaban con la cabeza recargada en las ventanas o inclinada sobre el pecho. Solo el sonido monótono del motor rompía el silencio, junto con el ocasional susurro de alguien que acomodaba su asiento. Luis, un joven estudiante que viajaba hacia Poza Rica, sentía una incomodidad extraña. No podía explicarlo, pero algo en el ambiente se sentía raro. El autobús había salido con más de la mitad de los asientos vacíos, pero unos kilómetros después, en un tramo solitario, se subió un hombre que nadie había visto abordar. Era delgado, encorvado y con la piel cuarteada como tierra seca. Vestía un zarape viejo y un sombrero de palma que le tapaba gran parte del rostro. Apenas cruzó la puerta del autobús, caminó con pasos arrastrados y sin decir palabra, se dejó caer en el suelo entre los asientos, acomodándose con una tranquilidad inquietante. Al principio, nadie le dijo nada. El chofer, un hombre de mediana edad con cara de fastidio, solo le echó una mirada rápida por el retrovisor y murmuró algo entre dientes. Nadie quería hacer un escándalo, pero el ambiente se volvió más tenso conforme pasaban los minutos. Luis intentó ignorarlo, pero el hombre emitía un sonido bajo y constante, como un murmullo en una lengua desconocida. No era ronquido, ni una respiración normal. Era algo más, algo que hacía vibrar el aire de manera antinatural. Entonces, de la nada, el autobús se sacudió bruscamente. El chofer maldijo y revisó los espejos, pero no había nada en la carretera. Algunos pasajeros despertaron sobresaltados, mientras el hombre del piso seguía ahí, inmóvil, como si no hubiera sentido nada. Una mujer en la parte delantera susurró: «Ese viejo está haciendo algo raro». Nadie respondió, pero todos sentían lo mismo. Luis miró hacia abajo y notó que la piel del hombre parecía moverse ligeramente, como si algo caminara debajo de ella. Trató de convencerse de que era la mala iluminación, pero entonces el olor llegó, un hedor penetrante a hierbas quemadas y carne podrida. El chofer encendió la luz interior y se levantó de su asiento. «Oiga, viejo, levántese, no puede irse así tirado en el piso». Pero el hombre no respondió. El chofer intentó jalarlo del brazo, y entonces sucedió algo imposible. La piel del anciano se estiró como si no tuviera huesos, como si fuera solo una cáscara vacía. Los pasajeros gritaron. Luis se echó hacia atrás, viendo cómo el hombre se enderezaba sin mover las piernas, deslizándose como si lo alzara algo invisible. Su sombrero cayó al suelo y sus ojos quedaron expuestos, completamente negros, sin pupilas ni reflejo alguno. El autobús se sacudió de nuevo, pero esta vez fue más fuerte, como si algo grande lo hubiera golpeado desde afuera. Las luces parpadearon y el motor comenzó a fallar. «Nos quiere sacar del camino», susurró alguien. El chofer, con el rostro pálido, trató de mantener el control del volante. «Agárrense, cabrones». El brujo, porque no había otra forma de describirlo, abrió la boca y su voz salió en dos tonos distintos, como si hablara más de una persona a la vez. Dijo algo incomprensible, y en ese instante las ventanas se llenaron de sombras que se movían frenéticas, como manos tratando de entrar. Luis sintió un tirón en el pecho,
un peso helado sobre él. Los demás pasajeros comenzaron a rezar. Algunos lloraban, y entonces el autobús frenó de golpe. Cuando el polvo se asentó, el brujo ya no estaba. El chofer encendió las luces y revisó el suelo, pero no había rastro de él. Solo quedaba su sombrero en el pasillo y un círculo de ceniza dibujado en el piso. Los pasajeros bajaron apresurados, temblando. Nadie supo qué había pasado realmente, pero todos juraron que nunca volverían a viajar por esa carretera de noche. Luis, antes de alejarse, notó algo más. El círculo de ceniza estaba lleno de marcas, como huellas de garras. Y desde el monte, un murmullo bajo y burlón se escuchó perderse entre la oscuridad. Era una noche fría en Guadalajara. Apenas pasaban las 3 de la madrugada y Daniel, un chofer con años de experiencia en rutas nocturnas, manejaba su autobús completamente vacío. Su último pasajero se había bajado hacía varios minutos y ya solo le quedaba hacer el recorrido de regreso al patio de la empresa. Las calles estaban solitarias, solo se veían algunas luces de casas y negocios cerrados. El motor del autobús retumbaba en el silencio de la madrugada y, de vez en cuando, un perro callejero cruzaba la avenida. Daniel estaba acostumbrado a la rutina, pero esa noche había algo distinto. Cuando tomó la avenida que pasaba junto al Panteón de Mezquitán, sintió un escalofrío. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esta vez sintió la piel erizarse sin razón aparente. Redujo la velocidad instintivamente y miró de reojo el enorme cementerio. A través de la barda, las lápidas se veían a la luz de la luna, y entre las sombras se distinguían algunas figuras borrosas. Seguramente eran árboles o monumentos, se dijo a sí mismo. De pronto, el espejo retrovisor le mostró algo imposible. En los asientos traseros había alguien sentado. Daniel sintió que el corazón se le iba hasta el suelo. Frenó de golpe y volteó, pero el autobús estaba vacío. Tomó aire y trató de calmarse. «Seguro estoy cansado», murmuró, y retomó el camino. Sin embargo, la sensación de no estar solo se hizo más fuerte. Miró de nuevo el retrovisor y ahí estaba otra vez. Una figura delgada, de piel pálida y vestida con ropas antiguas. No pudo distinguir su rostro porque su cabeza estaba inclinada, pero su mera presencia lo llenó de terror. Daniel sintió el sudor frío en la nuca. Su respiración se aceleró y las manos le temblaban sobre el volante. Condujo lo más rápido que pudo, sin volver a mirar atrás. Pero entonces, un susurro helado se escuchó en su oído. «Aquí me bajaba». El terror lo paralizó. Sintió una corriente gélida recorrerle el cuerpo y sin pensarlo 2 veces, pisó el acelerador. El autobús rugió mientras dejaba atrás el cementerio. No se atrevió a mirar los espejos hasta que estuvo a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegó a la base, bajó tembloroso y fue directo con el supervisor. Le contó lo ocurrido con la voz entrecortada. El hombre lo miró serio y tras un largo silencio le dijo: «No eres el primero al que le pasa. Hace muchos años, un pasajero murió en esa ruta, justo en la parada frente al panteón. A veces parece que sigue esperando bajar». Desde entonces, Daniel nunca volvió a manejar solo en la madrugada. Y cada vez que pasaba por el Panteón de Mezquitán, sin importar si el autobús estaba lleno o vacío, dejaba la puerta abierta, por si el pasajero fantasma aún esperaba su parada. Revisó las luces, los espejos y el freno de aire con la precisión de alguien que conocía su oficio al dedillo. Inspiró hondo y frotó su rostro con ambas manos antes de acomodarse en el asiento. Su destino, un punto de reunión en lo alto de la Sierra de Oaxaca,
donde recogería a un grupo de estudiantes que partían de excursión a las 4 de la mañana. Martín conocía bien esos caminos. Sabía que la neblina era traicionera y que más valía no confiarse. No era la primera vez que hacía ese trayecto, pero sí la primera que lo haría solo, a esa hora. Antes, en viajes similares, siempre había tenido la compañía de algún ayudante o pasajero nocturno con quien intercambiar palabras para espantar el sueño. Pero esta vez era diferente, solo él y la carretera. Conducía con precaución mientras la vía se volvía cada vez más angosta y el frío de la sierra comenzaba a calar en sus huesos. Afuera, la neblina descendía como un velo opaco, engullendo los faros del autobús. Encendió la radio para romper el silencio que se espesaba como la niebla misma, pero solo se escuchaba estática. Probó cambiar de estación, girando el dial con paciencia, pero no encontró más que murmullos distorsionados y fragmentos de voces incomprensibles. Chasqueó la lengua y la apagó. Mejor así. El camino serpenteaba entre la montaña y la sensación de aislamiento era abrumadora. A esa hora no había señales de vida, ni luces lejanas de caseríos, ni faros de otros vehículos. Solo el ruido constante del motor y el golpeteo sordo de sus dedos contra el volante. Faltaban unos 40 minutos para llegar cuando, de repente, distinguió una silueta en medio de la carretera. Una mujer, delgada, con un vestido blanco y largo que ondeaba con el viento helado. Su piel parecía pálida, casi luminosa en contraste con la oscuridad. Estaba de pie, inmóvil, justo en su camino. Martín frenó de golpe, el rechinido de los frenos cortando el silencio. «No manches, señora», soltó, con el corazón latiéndole con fuerza. Tocó el claxon, esperando que la mujer reaccionara, que al menos se moviera. Pero no lo hizo. Solo permanecía ahí, sin girar el rostro, sin dar señales de haber escuchado el estruendo. Martín tragó saliva. No quería bajarse, pero tampoco podía quedarse ahí. Giró lentamente el volante para rodearla, pero cuando desvió la mirada un segundo y volvió a verla, ya no estaba. No había corrido, no se había movido, simplemente había desaparecido. El escalofrío que recorrió su espalda fue helado. Se aferró al volante y miró por los espejos retrovisores. Nada. La neblina danzaba espesa alrededor del autobús. «Estoy alucinando por el sueño», se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Sacudió la cabeza y siguió su camino, aunque la sensación de que algo no estaba bien lo mantenía en tensión. Avanzó unos metros y fue entonces cuando lo vio. En el espejo retrovisor, entre los asientos vacíos de la parte trasera del autobús, había alguien sentado. Una figura oscura, sin rostro, mirando fijamente hacia el frente. Martín sintió cómo su respiración se volvía errática. Su cuerpo se tensó al punto de dolerle los músculos. No podía moverse, no podía hablar. Solo sus dedos temblaban sobre el volante. Miró al frente, luego al espejo, de nuevo al frente. La figura ya no estaba. Pero el aire dentro del autobús se había vuelto denso, pesado, como si no estuviera solo. De repente, un susurro rasgó el silencio. «No llegues». Martín giró la cabeza bruscamente, con un nudo en la garganta, pero no había nadie, solo la neblina afuera y el murmullo monótono del motor. Un sudor frío resbaló por su sien. No lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con desesperación. Ya no le importaba la precaución ni la neblina, solo quería salir de ese tramo de carretera. Tras lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos, vio a lo lejos las luces del punto de reunión. Una oleada de alivio recorrió su cuerpo. Se estacionó, apagó el motor y bajó, aspirando el aire fresco con ansias.
Se llevó un cigarro a los labios y lo encendió con manos temblorosas. Mientras exhalaba la primera bocanada de humo, giró la cabeza para mirar el autobús, y fue entonces cuando lo vio. Las ventanas estaban empañadas, y en los cristales traseros, como si alguien las hubiera marcado con los dedos, se leía claramente: «No debiste venir». La noche en la carretera Toluca, Ixtapan de la Sal, siempre tenía un aire pesado, como si las sombras se alargaran más de lo normal y el silencio ocultara secretos. Jorge, un chofer de autobús con más de 10 años de experiencia, sabía que no era raro encontrarse con cosas extrañas en los viajes nocturnos. Sin embargo, lo que viviría aquella noche cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Eran casi las 2 de la madrugada. El autobús iba medio vacío, con apenas una docena de pasajeros dormitando bajo la tenue luz de los pasillos. Jorge iba concentrado en el camino cuando, a la distancia, vio las luces traseras de un camión detenido a la orilla de la carretera. Al acercarse, notó que era un tráiler viejo con el número 40 pintado en la parte trasera. Algo en su interior le dijo que no debía mirarlo demasiado, pero sus ojos se quedaron fijos en aquel camión inmóvil. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio algo que lo hizo sentir un escalofrío recorrerle la espalda. El camión no estaba apagado, pero no había nadie en la cabina. Las luces parpadeaban, como si la batería estuviera fallando, y la carrocería parecía cubierta de polvo, como si llevara años abandonado. Jorge sintió un peso en el pecho, una sensación de ahogo inexplicable. De pronto, el radio del autobús comenzó a emitir un sonido estático, seguido de un susurro distorsionado. «No te detengas, sigue avanzando», logró una voz apenas audible. Jorge tragó saliva y, sin dudarlo, pisó el acelerador. Al pasar junto al camión número 40, pudo ver sombras moviéndose dentro del remolque, figuras humanas difusas pegadas a las ventanas con expresiones de angustia. El corazón de Jorge latía con fuerza mientras avanzaba por la carretera. Revisó los espejos retrovisores y su sangre se congeló. El camión número 40 ahora iba detrás de él, avanzando a una velocidad imposible, sus faros iluminando con una luz blanquecina que no parecía de este mundo. No había conductor, pero el camión se movía con una intención clara: alcanzarlo. En ese momento, los pasajeros del autobús comenzaron a murmurar en sueños. Algunos incluso hablaban en susurros en un idioma que Jorge no entendía. Uno de ellos, un anciano de aspecto pálido, abrió los ojos y le dijo con una voz hueca: «No mires atrás, no dejes que nos alcance». El camión número 40 estaba cada vez más cerca. Jorge sintió un escalofrío helado recorrer su espalda cuando el autobús comenzó a perder potencia, como si algo estuviera drenando su energía. Las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a toser. Los murmullos entre los pasajeros aumentaron hasta convertirse en un murmullo aterrador y desesperado. Sin embargo, en un último intento por escapar, Jorge vio una curva cerrada más adelante. Sabía que si lograba girar sin frenar demasiado, podría perder de vista al camión maldito. Con toda su habilidad y sin pensarlo 2 veces, giró el volante con fuerza. Las llantas rechinaron contra el asfalto y el autobús casi derrapa, pero logró recuperar el control. Cuando miró por los espejos nuevamente, el camión número 40 ya no estaba. El radio volvió a la normalidad y el motor dejó de fallar. Un suspiro colectivo se escuchó en el autobús y, al voltear a ver a los pasajeros, Jorge sintió un escalofrío aún más grande. Todos estaban despiertos, mirándolo en completo silencio,
con rostros inexpresivos y ojos oscuros, como si fueran sombras. Cuando llegó a la terminal en Ixtapán de la Sal, Jorge se giró para pedirles a los pasajeros que bajaran, pero los asientos estaban vacíos. No había nadie. El autobús, sin embargo, seguía impregnado de un frío imposible y el eco de murmullos lejanos aún resonaba en su cabeza. Con un temblor en las manos, se bajó del vehículo y miró a su alrededor, tratando de entender qué acababa de vivir. Fue entonces cuando lo vio, reflejado en el parabrisas del autobús, el número 40, grabado en la chapa del cofre, como si el camión maldito hubiera marcado su destino para siempre. No diré mi nombre, pero llevo muchos años conduciendo autobuses en la ruta de la Ciudad de México a Pachuca. Esa carretera siempre me ha parecido pesada, no solo por la neblina densa que suele cubrirla, sino porque en varias ocasiones he escuchado historias de otros conductores sobre cosas que no deberían estar ahí. Nunca les hice mucho caso, hasta aquella noche. Eran casi las 6 de la mañana cuando salimos de la Terminal del Norte. Los pasajeros iban dormidos o revisando sus teléfonos. La neblina estaba tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad. No quería arriesgarme. Fue en una de esas paradas poco habituales donde subió ella, una mujer bien vestida, con un traje sastre gris y un maletín negro. Se sentó junto a la ventana, en completo silencio, mirando hacia afuera. No interactuaba con nadie. Lo raro es que no recordaba haberla visto entre los que subieron en la terminal. Seguimos avanzando y, de repente, las luces internas parpadearon. Un escalofrío recorrió el autobús. Escuché un murmullo entre los pasajeros. Un sonido extraño surgió del motor, como si algo estuviera fallando. Fruncí el ceño y reduje aún más la velocidad. Fue cuando el autobús se sacudió violentamente. Un murmullo inquieto recorrió el pasillo. ¿Sintieron eso?, susurró una señora. Decidí detenerme. La neblina afuera era tan espesa que parecía un muro de humo blanco. Me levanté para revisar el motor y tranquilizar a los pasajeros. Pero cuando miré hacia los asientos, mi sangre se heló. La mujer bien vestida ya no estaba en su lugar. Una joven gritó: «Esa mujer desapareció». Su maletín negro estaba en el suelo, abierto. Dentro había documentos viejos y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a la misma mujer, pero la foto debía tener varias décadas. «No puede ser», murmuré. De repente, las luces del autobús se apagaron por completo. Un susurro recorrió el pasillo. Una voz femenina, suave y fría. No debí subirme. Los pasajeros contuvieron la respiración. Sentí un escalofrío recorrerme cuando la vi reflejada en el espejo retrovisor. Estaba de pie en el pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos eran pozos oscuros, sin brillo. El autobús comenzó a moverse solo. «Esto no es posible», grité, pisando los frenos, pero no respondían. Los pasajeros gritaban, algunos rezaban. El vehículo avanzaba cada vez más rápido. La mujer levantó una mano y señaló hacia adelante. En ese momento, la neblina se disipó de golpe. Frente a nosotros apareció una curva cerrada y peligrosa. Giré el volante con todas mis fuerzas y logré recuperar el control en el último segundo. La mujer sonrió levemente, dio un paso atrás y desapareció. Cuando el autobús se detuvo, los pasajeros bajaron temblando. En la orilla de la carretera, junto a la maleza, había una lápida vieja con un nombre y una fecha. El rostro grabado en la piedra era el mismo de la foto en el maletín. Desde entonces, otros conductores han contado lo mismo. En las noches de neblina,
Una dama bien vestida sube a los autobuses, causando fallos y eventos inexplicables. Algunos dicen que intenta advertirnos de algo. Otros creen que busca algo que perdió en su último viaje. Yo solo sé que, desde aquella noche, rezo cada vez que paso por ese tramo, porque no quiero volver a verla. Nunca me gustó viajar de noche, pero aquella vez no tenía opción. Había estado en Córdoba visitando a un amigo y, por cuestiones de trabajo, tenía que regresar a Veracruz cuanto antes. Tomé el último autobús que salía de la terminal, uno de esos ADO antiguos que todavía tenían cortinas en las ventanas y un aroma a humedad mezclado con limpiador barato. Me senté a la mitad del pasillo, cerca de una de las salidas de emergencia. No éramos muchos pasajeros, unas 10 personas dispersas por el camión. Apenas el autobús arrancó, la vibra del lugar se sintió extraña. No era algo que pudiera explicar con palabras, solo un ligero escalofrío, una incomodidad en el ambiente. El camino transcurría con normalidad. Afuera, la carretera se extendía oscura y solitaria, solo interrumpida por los ocasionales faros de algún tráiler pasando en dirección contraria. Yo intentaba dormitar cuando, de reojo, vi a un niño sentado en el último asiento del autobús. No lo había visto abordar. Llevaba puesta una sudadera roja con la capucha arriba y sus manitas estaban cruzadas sobre las piernas. Estaba completamente quieto, demasiado quieto para un niño. Pensé que tal vez viajaba con alguno de los otros pasajeros, pero nadie parecía prestarle atención. No le di importancia. Cerré los ojos de nuevo, pero me costaba dormir. Sentía una presencia, una especie de presión en el pecho que me ponía inquieto. No sabía si era mi imaginación o el cansancio. Decidí girarme para ver si el niño seguía allí. Y lo estaba. Pero ahora me miraba. No podía verle bien el rostro por la capucha, pero sus ojos brillaban con el reflejo tenue de las luces del pasillo del autobús. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Tragué saliva y desvié la mirada, tratando de convencerme de que solo era un niño, un pasajero más. Pero algo no cuadraba. No se movía ni un centímetro, ni siquiera parpadeaba. El autobús siguió avanzando y la sensación de incomodidad aumentó. De pronto, escuché un sonido leve, como el roce de unas uñas contra el respaldo de mi asiento. Volteé de inmediato, pero no había nadie detrás de mí. El niño seguía en su lugar, impasible. Miré a los demás pasajeros, pero todos parecían ajenos a lo que pasaba. Algunos dormían, otros estaban sumidos en sus teléfonos o mirando por la ventana. Me pregunté si solo yo podía verlo. Entonces, el niño sonrió. Fue una sonrisa mínima, apenas una curvatura en sus labios. No tenía sentido que me aterrara tanto, pero lo hizo. Algo en esa expresión me erizó la piel. Sentí que se burlaba de mí, que sabía algo que yo no. Me levanté de mi asiento con la excusa de ir al baño del autobús. Caminé por el pasillo sin quitarle los ojos de encima, esperando que hiciera algún movimiento, cualquier cosa que lo hiciera parecer un niño normal. Pero no lo hizo. Solo me siguió con la mirada hasta que pasé junto a él. Cuando volví a mi asiento, el niño ya no estaba. No lo vi bajar en ninguna parada. No lo vi moverse. Simplemente desapareció. El resto del viaje lo pasé con el corazón acelerado, mirando de reojo cada asiento vacío. Me negué a cerrar los ojos, con miedo de que, al abrirlos, él estuviera ahí otra vez, observándome. Cuando llegamos a Veracruz, bajé del autobús lo más rápido que pude. No volví a tomar un viaje nocturno desde entonces. A veces me pregunto si realmente vi a ese niño o si mi mente jugó conmigo por el cansancio.
pero hay algo que me impide descartarlo como una simple alucinación. Esa misma noche, un conductor de autobús fue encontrado muerto en su unidad estacionada en la terminal. Según los testigos, lo hallaron con una expresión de puro terror en el rostro, los ojos abiertos y fijos en el asiento trasero, como si hubiera visto algo que lo mató del susto. Nunca investigué más. No quiero saber la respuesta. La carretera México-Pachuca es un tramo traicionero, con bancos de neblina tan densos que a veces parece que el mundo desaparece tras la cortina blanca. Esa noche, el reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el autobús de la línea Estrella del Valle salió de la Terminal del Norte en la Ciudad de México. A bordo iban pocos pasajeros, un par de estudiantes somnolientos, un hombre de negocios revisando documentos y una anciana que tejía en silencio. El conductor, a quien llamaremos Manuel, llevaba más de 20 años recorriendo esa carretera. Conocía cada curva, cada tramo peligroso y también las historias de los compañeros que hablaban de apariciones y sombras en la niebla. No era un hombre fácil de asustar, pero esa noche sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Cerca de la entrada a un tramo particularmente solitario, vio una figura a la orilla de la carretera. Se trataba de una mujer joven, vestida elegantemente con falda oscura y blusa blanca, como si fuera una secretaria. Movía los brazos con desesperación, pidiendo que alguien se detuviera. Manuel dudó. ¿Qué haría una mujer sola en ese lugar y a esa hora? Contra su instinto, pisó el freno y abrió la puerta. «Buenas noches, señorita. ¿Hacia dónde va?» «A Pachuca, por favor», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Manuel asintió y continuó la marcha. La mujer caminó con paso silencioso hasta la parte trasera del autobús, sentándose en un asiento alejado del resto. Minutos después, la temperatura dentro del autobús descendió bruscamente. Los estudiantes se removieron en sus asientos, la anciana dejó de tejer y el hombre de negocios, molesto, se levantó y se dirigió al conductor. «Hace un frío insoportable aquí atrás. Además, las luces están fallando». «No lo sé. Todo debería funcionar bien», respondía Manuel, pero un nudo en su estómago le decía que algo no estaba bien. De pronto, un grito agudo resonó desde el fondo del autobús. La anciana se había puesto de pie, con los ojos desorbitados y la mano temblorosa, señalando el asiento donde se había sentado la mujer. Ella no tiene rostro». Todos voltearon, pero la neblina se había filtrado dentro del autobús, ocultando la figura de la pasajera. Manuel encendió las luces interiores y la mujer había desaparecido. Sobre el asiento solo quedaba un bolso negro, colocado con orden. El hombre de negocios intentó calmar la situación. Quizá fue al baño. Se acercó a la puerta del pequeño sanitario y tocó. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Silencio. Intentó girar la perilla, pero la puerta estaba con seguro. De pronto, el autobús se detuvo bruscamente. Manuel había pisado el freno con fuerza. Varios pasajeros se golpearon contra los asientos. El caos reinó en el interior. «Vi algo cruzar la carretera», exclamó Manuel con el rostro pálido. «Ya basta», gritó el hombre de negocios. «Debemos revisar el autobús». Sacaron sus teléfonos y, con la luz de sus linternas, comenzaron a inspeccionar el vehículo. Cuando llegaron al baño, Manuel sacó la llave maestra para abrir la puerta. Dentro no había nadie. La anciana susurró, con los ojos llenos de terror. «Esa mujer no era de este mundo». Nadie respondió. El silencio era pesado. Todos sintieron la misma certeza.
No había forma de que la mujer se hubiera bajado sin que nadie lo notara. Decidieron seguir el viaje, deseando llegar pronto a Pachuca. La neblina afuera parecía disiparse, pero dentro del autobús el aire seguía helado. Manuel echó un último vistazo al espejo retrovisor y su corazón se detuvo por un instante. Detrás, al final del pasillo, la mujer estaba sentada nuevamente en su asiento, sonriendo. El autobús nocturno con destino a Puebla avanzaba por la autopista México-Puebla, devorando los kilómetros en medio de la oscuridad. El motor rugía con monotonía, las luces del tablero titilaban y los pasajeros cabeceaban entre el sueño y el cansancio. Afuera, la niebla espesa cubría la carretera como una sábana fantasmal. Todo iba normal hasta que, de repente, una mujer mayor se puso de pie en medio del pasillo. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro y su ropa estaba sucia y desalineada, como si llevara varios días viajando. Con una voz rasposa, comenzó a murmurar algo, al principio apenas audible, pero su tono fue subiendo hasta convertirse en un grito desesperado. Alguien aquí no va a llegar a su destino. El silencio se hizo en el autobús. Algunos pasajeros despertaron sobresaltados, otros voltearon con molestia. Un hombre de traje, que parecía un oficinista, le pidió a la señora que se calmara, pero ella lo ignoró. Sus ojos estaban perdidos en algún punto del techo del autobús. «Algo malo va a pasar. Alguien en este autobús no debería estar aquí», continuó la mujer con una risa seca, casi histérica. La gente comenzó a murmurar. Una señora mayor se persignó. Una joven intentó grabar con su celular, pero la batería murió en cuanto la cámara enfocó a la mujer. El chofer, visiblemente incómodo, encendió la luz del pasillo y tomó el micrófono. «Señora, por favor, si no se sienta, vamos a tener que detenernos y pedir apoyo. No asuste a los pasajeros». Pero la mujer no dejaba de reír. Sus carcajadas resonaban en el pequeño espacio del autobús, haciendo eco en los oídos de todos. «No me creen, pero ya lo verán», dijo, y se dejó caer en su asiento con un susurro apenas audible. «Uno de ustedes no debería estar aquí». El autobús continuó su camino, pero la tensión ya se había instalado en el ambiente. Nadie volvió a dormir. La paranoia comenzó a extenderse como una enfermedad. ¿A quién le iba a pasar algo? ¿Qué significaban las palabras de la anciana? Algunos pasajeros se aferraron a sus amuletos religiosos. Otros intentaron ignorarla, pero no podían evitar mirar de reojo a los demás, como si quisieran descubrir quién era la víctima predicha. Minutos después, un ruido fuerte sacudió el autobús. Un tronido seco, como si algo hubiera caído en el techo. El chofer miró por el retrovisor con el ceño fruncido, pero no redujo la velocidad. Nadie se atrevió a preguntar qué fue ese sonido. Luego, la temperatura dentro del autobús comenzó a descender. Uno de los pasajeros sacó su teléfono para revisar la hora, pero la pantalla se apagó de golpe. Otro hombre, sentado en la parte trasera, comenzó a respirar con dificultad y se cubrió la cara con las manos. «Siento que me falta el aire», murmuró. «No sé qué me pasa». Su esposa intentó tranquilizarlo, pero él seguía pálido, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. La anciana, sin levantar la vista, volvió a susurrar. Ya comenzó. El autobús entró a una zona sin señal. Las luces en la carretera eran escasas y la niebla parecía más densa. Un niño pequeño empezó a llorar sin razón aparente, abrazando con fuerza a su madre. Dos pasajeros en los asientos delanteros intentaron hacer conversación para calmar el ambiente, pero sus voces sonaban tensas, forzadas. Cuando finalmente llegaron a Puebla y los pasajeros bajaron apresurados, el alivio fue generalizado.
pero algo los detuvo antes de dispersarse. La mujer no estaba. Nadie la vio bajar y su asiento estaba vacío. El chofer revisó la lista de pasajeros. No había ninguna mujer mayor registrada en este viaje. El frío recorrió las espaldas de todos. Nadie supo quién era, ni si su advertencia se cumplió. Pero lo más aterrador fue darse cuenta de que, hasta el día de hoy, ninguno de los pasajeros sabe si fueron ellos los que nunca debieron llegar a su destino. El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche cuando el último autobús de la línea hizo su recorrido final por la ciudad de Puebla. El conductor, Luis, suspiró aliviado. Era su última vuelta antes de regresar al depósito. La ruta estaba completamente vacía. No quedaban pasajeros a bordo y las calles lucían desiertas bajo la tenue luz de los faroles. Al llegar a la última parada, un pequeño paradero mal iluminado en las afueras de la ciudad, Luis detuvo el autobús y apagó las luces interiores. Era rutina esperar un par de minutos antes de continuar, asegurándose de que nadie más necesitara abordar. Pero en cuanto miró por el espejo retrovisor, algo le erizó la piel. Al fondo del autobús, en los últimos asientos, había una sombra. No podía distinguir su forma con claridad, pero estaba ahí, oscura, inmóvil. Luis frunció el ceño. Juraría que el autobús estaba vacío. Se giró levemente para verla mejor con el rabillo del ojo. La sombra seguía en su lugar, completamente estática. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, encendió las luces interiores. Cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Luis se quedó inmóvil, sintiendo un nudo en la garganta. Se levantó lentamente de su asiento y caminó por el pasillo del autobús, revisando fila por fila. Nada. No había nadie. El aire dentro del vehículo se sentía más denso, como si algo invisible lo oprimiera. Regresó a su asiento y sacudió la cabeza. Debo estar cansado, pensó. Pero en cuanto apagó las luces y miró de nuevo por el espejo, la sombra estaba ahí otra vez. Esta vez, más cerca. Luis tragó saliva, se armó de valor y caminó hasta el fondo del autobús. La sensación de ser observado era intensa, casi asfixiante. Llegó a los últimos asientos y pasó la mano por el espacio donde había visto la silueta, pero no había nada. Dio un paso atrás y miró hacia adelante. El reflejo en el espejo retrovisor aún mostraba la sombra, pero ahora, justo detrás de él. Un escalofrío paralizó su cuerpo. Giró la cabeza de golpe, pero no había nada. Sin pensarlo, corrió de vuelta al asiento del conductor, encendió el motor y salió del paradero lo más rápido posible. No miró por el espejo otra vez. No quiso hacerlo. Esa noche, al llegar al depósito, no mencionó nada. No quería parecer un loco, pero al revisar las cámaras de seguridad del autobús antes de irse, se quedó sin aire. En la grabación, en el momento exacto en que él miró por el espejo retrovisor, una figura oscura se asomaba desde el pasillo, justo detrás de su asiento, antes de desvanecerse en el aire. Los días siguientes, Luis intentó convencerse de que todo había sido un juego de luces, un reflejo engañoso. Pero cada noche, al llegar a la última parada, sentía la misma opresión en el pecho. Los asientos traseros parecían más oscuros de lo normal y a veces, por el rabillo del ojo, creía ver un movimiento fugaz. Un compañero conductor, Raúl, notó su inquietud y le preguntó qué le pasaba. Luis dudó en contarle, pero cuando finalmente lo hizo, la expresión de Raúl se tornó seria. «No eres el único que ha visto algo en ese autobús», susurró. «Varios conductores han dicho lo mismo. Una sombra que aparece en los últimos asientos y se desvanece cuando te acercas. Algunos dicen que es el espíritu de un pasajero que nunca llegó a su destino».
Luis sintió que la sangre se le helaba. Trató de sonreír, de restarle importancia, pero sabía que Raúl decía la verdad. Desde esa noche, cada vez que apagaba las luces y miraba por el retrovisor, la sombra estaba ahí, esperando en la penumbra. El frío de la madrugada cubría las calles de Monterrey cuando el primer autobús de la jornada comenzó su recorrido. Eran las 5 de la mañana y el conductor, Martín, bostezó mientras encendía las luces interiores y revisaba los espejos. Apenas había tráfico y el silencio de la ciudad aún dormida le daba una sensación extraña, como si fuera el único ser despierto en ese mundo. A la segunda parada, Martín vio a un niño esperando solo en la banqueta. No tendría más de 6 o 7 años. Llevaba puesta una chamarra delgada, demasiado ligera para el clima, y cargaba una pequeña mochila. Martín quedó extrañado. Cuando abrió la puerta, el niño subió sin decir una palabra y se sentó en un asiento junto a la ventana, en la parte trasera. No pagó boleto, pero Martín no dijo nada. Tal vez sus padres lo esperarían más adelante, pensó. El autobús continuó su recorrido y los pasajeros fueron subiendo poco a poco. Nadie parecía notar al niño, ni siquiera los que se sentaban cerca de él. Pasaron las horas y el sol comenzó a iluminar la ciudad. Martín, ocupado en su trabajo, se olvidó del pequeño. Fue hasta la última vuelta del recorrido, casi a las 11 de la noche, cuando se dio cuenta de algo aterrador. El autobús estaba vacío. Había dejado a los últimos pasajeros minutos atrás. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor, ahí estaba el niño, sentado en el mismo lugar, inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Martín sintió un escalofrío. No podía ser. Ese niño había subido en la madrugada y nadie lo había reclamado. ¿Cómo era posible que siguiera ahí? Detuvo el autobús y se levantó de su asiento. «Oye, niño, ya llegamos al final del recorrido. ¿Dónde están tus papás?» El niño no respondió. Martín se acercó lentamente. Al estar más cerca, sintió un extraño vacío en el estómago. No podía ver el rostro del pequeño con claridad. Su cabeza estaba levemente inclinada hacia abajo. «¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Extendió la mano para tocarle el hombro, pero en ese instante, las luces del autobús parpadearon y el cuerpo del niño se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Martín retrocedió de golpe, sintiendo que la piel se le erizaba. Buscó en cada rincón del autobús, revisó los asientos, miró por la puerta trasera. Nada. El niño había desaparecido. Aterrorizado, sacó su teléfono y llamó a la policía, tratando de explicar lo que había sucedido. Pero cuando los agentes llegaron y revisaron las cámaras de seguridad del autobús, encontraron algo aún más perturbador. En la grabación, Martín abría la puerta del autobús en la segunda parada, pero no había ningún niño subiendo. En los asientos, él hablaba solo, miraba por el retrovisor hacia un asiento vacío. Cada vez que pasa por aquella parada, Martín no puede evitar mirar por el espejo, esperando no volver a ver al niño que nunca estuvo allí. La noche se cernía sobre la ciudad de Chihuahua cuando emprendí el camino de regreso al depósito después de mi último recorrido. Eran casi las 12 de la noche y la carretera estaba solitaria, apenas iluminada por las farolas dispersas y los faros de mi propio vehículo. Aceleré un poco, ansioso por terminar mi turno y llegar a casa. Había conducido esa ruta cientos de veces, conocía cada curva y cada bache del camino. Sin embargo, aquella noche, la carretera parecía diferente, más oscura, más callada. Cuando giré en una calle estrecha que llevaba a la terminal, algo llamó mi atención. A unos metros adelante, en el centro de la carretera,
Una figura alta y delgada se encontraba de pie. Fruncí el ceño y reduje la velocidad. La figura no se movía. Parecía una persona, pero algo en su postura era extraño. Demasiado rígida, demasiado antinatural. Con los faros del autobús iluminándola de frente, pude ver más detalles, y un escalofrío me recorrió la espalda. Era demasiado alta, al menos 2 metros, con extremidades desproporcionadas y piel pálida, casi traslúcida. Sus brazos colgaban de una manera inquietante, largos y delgados como los de un insecto. No tenía ropa, pero su cuerpo carecía de detalles humanos, como si fuera una figura inacabada. Mi corazón se aceleró. Toqué el claxon, esperando que la cosa se moviera. Nada, ni un solo movimiento. Parecía estar viéndome, aunque no tenía ojos visibles. «Quítate de en medio», grité, más para convencerme de que aquello era real y no una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces, la criatura inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera analizándome. Luego, dio un paso hacia el autobús. Mi cuerpo se congeló. Mi instinto me gritaba que acelerara, que pasara por encima si era necesario, pero no podía mover los pies. Era como si algo invisible me estuviera reteniendo en mi asiento. La criatura dio otro paso, y otro. Su piel parecía estremecerse, moviéndose en formas imposibles. Cuando estuvo a pocos metros del parabrisas pude ver su boca, o lo que parecía una boca, una abertura irregular que se expandía lentamente como si estuviera probando el aire. De repente, las luces del autobús parpadearon y el motor se ahogó. La radio emitió un ruido estático, distorsionado, como si una voz intentara abrirse paso en la interferencia. Respiré con dificultad, sintiendo que mi pecho se oprimía. La criatura se detuvo. Sus largos dedos temblaron y en un parpadeo se desvaneció. El motor del autobús rugió de nuevo y las luces se estabilizaron. Tomé aire, temblando. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que aquello había sido real, pero no había nada. La carretera seguía vacía. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad. Esa noche, no regresé por la misma ruta y jamás volví a conducir solo por esa calle después de la medianoche. Al llegar al depósito, aún sentía que algo me observaba. Apagué el motor y me quedé un momento en mi asiento, tratando de calmar mi respiración. Miré por el espejo retrovisor y vi mi propio reflejo, pero por un instante juraría que otra silueta estaba detrás de mí. No pude dormir bien esa noche. Durante los siguientes días, comencé a notar cosas extrañas. A veces, cuando miraba por los espejos del autobús mientras conducía, me parecía ver una sombra fugaz en los asientos traseros. Otros conductores me dijeron que había zonas de la ciudad donde la gente hablaba de la cosa alta, una aparición que solo se veía de lejos, pero que si alguien intentaba acercarse, desaparecía. Una semana después, decidí hablar con un mecánico de la empresa, pues sentía que mi autobús tenía fallas desde aquella noche. La radio chisporroteaba con estática sin razón aparente y las luces parpadeaban sin explicación. Cuando el mecánico revisó los sistemas eléctricos, lo encontró todo en orden, salvo por una extraña marca en el techo del autobús, justo encima de mi asiento. Parecía una huella, una mano alargada, como si algo se hubiera apoyado ahí, observándome desde arriba. El autobús avanzaba por la carretera de Jalisco en plena madrugada. Adentro, los pocos pasajeros que quedaban estaban medio dormidos o distraídos en sus propios pensamientos. Solo se oía el rugido monótono del motor y el leve murmullo del chofer, quien hablaba por radio con otro conductor sobre el camino despejado.
Todo iba normal hasta que un hombre al fondo del autobús soltó un gruñido extraño y cayó de golpe en su asiento. Parecía haberse desmayado. Una mujer gritó, asustando a los demás. Un joven se levantó y fue a sacudir al señor, pero no reaccionaba. Su cuerpo estaba demasiado pesado, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. El chofer, alarmado, orilló el autobús en una parada solitaria. Algunos pasajeros intentaron mover al hombre, pero era imposible. Su cuerpo estaba frío, pero no olía a muerte. Solo estaba ahí, inmóvil, como si el peso de los años y algo más lo mantuvieran anclado. Uno de los pasajeros sugirió llamar a emergencias, y el chofer sacó su teléfono para marcar. Mientras esperaban, el ambiente dentro del autobús se volvió sofocante. Algunos dijeron sentir un escalofrío, otros aseguraban que el hombre seguía moviendo los labios, murmurando algo incomprensible, pero nadie se atrevía a acercarse de nuevo. El sonido lejano de un coyote aullando en la oscuridad hizo que los pasajeros se miraran nerviosos. La mujer que había gritado al inicio comenzó a rezar en voz baja, y un niño que viajaba con su madre se abrazó a ella, temblando. Parecía que el tiempo dentro del autobús se había congelado. Todos estaban atrapados en una sensación de temor indescriptible. Cuando las luces de una patrulla iluminaron la carretera, todos sintieron un alivio momentáneo. 2 policías subieron y preguntaron dónde estaba el desmayado. Pero al dirigir la mirada al asiento donde lo habían dejado, no había nadie, ni rastro de su cuerpo, ni de su sombra. Los pasajeros se miraron entre sí, incrédulos. El chofer, con la cara pálida, juraba que el hombre había estado ahí. Pero el asiento estaba vacío, solo quedaba una ligera marca en la tela, como si alguien se hubiera sentado allí hace mucho tiempo, demasiado tiempo. Uno de los policías frunció el ceño y preguntó si alguien podía describir al hombre. Varios pasajeros hablaron a la vez, alto, de cabello canoso, con una chaqueta vieja y unos zapatos desgastados. La descripción era clara, pero al anotar los datos en su libreta, los oficiales intercambiaron miradas. «Eso no es posible», dijo uno de ellos. «Esa descripción coincide con un hombre que falleció en un accidente de autobús en esta misma ruta hace más de 20 años». El silencio se hizo más denso. Uno de los pasajeros sintió que el aire se volvía más frío y la mujer que rezaba apretó más su rosario. El chofer sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Uno de los policías decidió revisar las cámaras de seguridad del autobús. Se acercó al monitor y retrocedió la grabación hasta el momento en que el hombre cayó desmayado. Pero lo que vieron los dejó sin aliento. El asiento estaba vacío todo el tiempo. No había nadie ahí, solo el grito de la mujer, los pasajeros asustados y la reacción de todos ante alguien que, según el video, jamás existió. El autobús reanudó su camino poco después, pero nadie volvió a hablar del tema. El asiento donde había estado el hombre quedó libre hasta el final del trayecto, aunque algunos aseguraban que podían sentir una presencia invisible ocupándolo. Desde esa noche, los conductores de autobuses en esa ruta hablan de la sombra del pasajero, el hombre que aparece y desaparece sin dejar rastro. No sé si esto que voy a contar sea fácil de creer, pero es algo que viví en carne propia. Me llamo Arturo y soy chofer de autobuses durante casi 20 años. Lo que me pasó fue en un viaje de regreso, una noche cualquiera, sin nada fuera de lo normal, hasta que me tocó descansar en una parte solitaria de la carretera Toluca-Tejupilco. Habíamos hecho escala en Toluca y tocaba esperar unas horas antes de arrancar de nuevo. Mis pasajeros ya no estaban.
El autobús iba vacío y yo solo quería descansar un rato antes de seguir con la última ruta. Por eso me orillé en un tramo apartado, cerca de una curva famosa donde varios compañeros decían que espantaban, pero uno ya está curtido y no cree en todo. Había una pequeña ermita al lado del camino, iluminada por unas velas dentro de botellas de refresco. Se notaba vieja, con flores marchitas y un par de juguetes de plástico puestos encima. A lo lejos apenas se distinguía una cruz blanca con letras deslavadas. Me pareció curioso, pero ya estaba cansado, así que apagué el motor, cerré la puerta principal y me recosté en mi asiento. No había pasado ni media hora cuando sentí algo raro, una especie de aire frío, pero no como corriente, sino como si alguien estuviera a mi lado. Me acomodé de nuevo y cerré los ojos, pero fue entonces cuando lo sentí. Una mano pequeña me tocó el hombro. Me desperté en seco. Lo primero que hice fue mirar hacia los espejos y las ventanas del autobús, pero no había nadie. Lo raro es que no sentí miedo. Al contrario, fue una sensación como de tristeza, como cuando ves a un niño perdido en la calle. Al girarme, vi algo en el pasillo del autobús. Al principio pensé que eran mis ojos jugándome una broma, pero no. Ahí estaba, un niño de no más de 6 años, de pie entre los asientos. Vestía un pantaloncito de mezclilla y una camiseta blanca, y traía en la mano un carrito rojo de esos que venden en cualquier mercado. «¿Qué haces aquí, campeón?», le pregunté con voz baja. El niño no respondió. Solo me miró con una expresión seria, triste. Caminó lentamente hacia la puerta del autobús, se quedó parado frente a ella y luego giró la cabeza para mirarme de nuevo. «No quiero estar solo», me dijo. Su voz era bajita, como un susurro, pero se escuchó claro. Me paré de inmediato, pero en cuanto di 2 pasos hacia él, desapareció. Me bajé del autobús, busqué con la lámpara en mano por todos lados, y nada. Solo estaba yo, el autobús, la ermita y el silencio. Fue entonces cuando me acerqué mejor al altar. Leí lo poco que quedaba visible en la cruz. «Luisito, falleció a los 6 años, siempre serás nuestro ángel». Vi una fotografía enmarcada, ya dañada por la intemperie. Era el mismo niño que vi adentro del autobús. Me quedé congelado. No pude moverme por unos segundos. Regresé al autobús temblando, no de miedo, sino por algo que no sabía cómo explicar. Esa noche no pude dormir. Me quedé con las luces encendidas, mirando al altar por la ventana, esperando que volviera, no para correr, sino para hablarle, decirle que no estaba solo. A la mañana siguiente, antes de arrancar, dejé una caja de jugo y un juguete nuevo en el altar. No sé si eso sirva de algo, pero me nació hacerlo. Al subir al autobús, lo juro, sentí como si alguien se sentara por unos segundos en el asiento de copiloto, y luego se desvaneciera. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, miro la ermita, y en mi mente le digo: «Aquí sigo, Luisito, no estás solo». Yo suelo tomar el mismo autobús todas las noches, saliendo del centro de Monterrey rumbo a la colonia donde vivo, al sur de la ciudad. Siempre me subo en la misma parada, a eso de las 11:30, y me siento justo detrás del conductor. Me gusta ir ahí, porque me da confianza ver el camino, y además no me siento tan sola. El chofer ya me ubicaba, un señor como de unos 50 años, medio serio, pero amable. Nunca supe su nombre, pero a veces intercambiábamos alguna que otra palabra. Esa noche no era diferente, hasta que salimos del último paradero. Ya eran como las 12:30 cuando entramos en una zona donde no hay mucha luz. Hay tramos donde los focos apenas alumbran y el camino se ve entre gris y negro.
Fue ahí donde la vi por primera vez. Una mujer parada a un costado de la carretera. Estaba quieta, con un vestido largo y suelto que le llegaba a los tobillos. No parecía sucio ni roto, pero sí se veía muy antiguo. Tenía el cabello largo, bien oscuro, y lo tenía cubriéndole la mitad de la cara. Levantó la mano como pidiendo ayuda. Yo la vi clarito. El chofer también. Lo sé porque bajó un poco la velocidad, pero luego la volvió a subir como si nada. No dijo nada, ni siquiera volteó a verme, solo siguió manejando. Yo me quedé mirando por la ventana, esperando ver si alguien más la había visto. Pero no, nadie. Todos iban dormidos o con audífonos, y los pocos despiertos ni notaron nada. Unos 15 minutos después, la volvimos a ver, exactamente igual, pero ahora más adelante. Y otra vez, el chofer ni se inmutó. Yo ya me estaba poniendo nerviosa. Me acerqué un poco a él y le dije: «Oiga, usted también la vio, ¿verdad?». No respondió, solo apretó más fuerte el volante. Se le veían los nudillos blancos de la presión. Pensé que ahí quedaba la cosa, que a lo mejor era una coincidencia o que ya estaba alucinando del sueño. Pero no era imaginación mía. Lo que pasó después fue otra cosa. Íbamos por una curva muy cerrada, de esas donde el camión casi se ladea si vas rápido, cuando vi que alguien estaba parada en medio del pasillo, dentro del autobús. Era la misma mujer, parada, completamente recta, con las manos colgando a los lados. No sé cómo nadie más la vio. Tal vez sí, pero nadie decía nada, o no querían aceptarlo. Yo solté un grito sin pensarlo, y el chofer pegó un volante. El camión se fue directo contra el barandal de contención. Recuerdo el rechinido de las llantas, los gritos, el golpe seco. Pero no se volcó, no cayó por el barranco. Solo nos detuvimos bruscamente, como si algo invisible nos hubiera agarrado antes del final. La gente empezó a levantarse, asustada, pero nadie estaba herido, ni un rasguño. Eso fue lo más raro. El autobús estaba hecho pedazos del frente, pero todos salimos ilesos, todos. Me acuerdo que busqué a la mujer con la mirada, pero ya no estaba, tampoco entre los pasajeros. El chofer se bajó temblando, no dijo nada, solo se sentó en la banqueta con las manos en la cara. Después llegaron las patrullas, los paramédicos, todo el show. Nadie supo explicar qué pasó. Dijeron que fue un error humano, que el chofer se distrajo. Pero yo sé la verdad, yo la vi. Después de eso, dejé de tomar ese autobús por las noches. Si tengo que moverme, pido un taxi o me espero al día siguiente. Me da miedo que vuelva a aparecer, porque algo me dice que esa mujer no busca ayuda. Lo que quiere es llevarse a alguien con ella. Esto pasó hace como 5 años, pero cada vez que lo cuento me vuelve esa sensación rara en el pecho. No es miedo, es algo más como una advertencia, algo que te deja marcado para siempre. Yo trabajaba manejando un autobús que salía del centro de Ciudad de México hacia Cuautla, saliendo del Atapo. Eran viajes largos, de esos que arrancan ya entrada la noche, cuando los pasajeros van cabeceando y todo se pone bien silencioso. Aquella noche, mi compañero Julio venía manejando. Yo estaba en el asiento de copiloto, tomándome un café de esos de máquina que saben a puro plástico caliente, pero que te mantienen despierto. Íbamos saliendo por Zaragoza, y ya cuando cruzamos hacia Iztapalapa rumbo a la autopista, todo se empezó a poner más solitario. Era como la 1 de la mañana, y no venía nadie más en la carretera. Puro silencio, ni un claxon, ni un coche, nada, hasta que lo vimos. A unos 20 metros frente a nosotros, en medio del carril, había alguien, o algo.
Al principio pensé que era un borracho cruzando la calle, pero cuando Julio bajó tantito la velocidad y las luces del camión lo alumbraron bien, no era una persona. Era un maldito esqueleto. Caminaba como si tuviera músculos, como si lo moviera algo por dentro. Ni tambaleándose, ni torpe. Caminaba derecho, despacio y de frente al autobús. Julio frenó de golpe, se le cayó el cigarro de la boca y yo solté el café sobre mis piernas sin siquiera sentir el calor. El esqueleto levantó la cabeza. No tenía ojos, pero te juro por Dios que sentí que me miraba. Nos miraba a los dos, así, directo. Pasó despacito por un costado del autobús y luego se metió al monte como si nada. Ni un ruido, ni ramas tronando, nada. Solo se esfumó entre la oscuridad. Nos quedamos mudos. Julio no decía ni una palabra. Me acuerdo que le dije algo como, ¿viste eso? Y él solo asintió con la cabeza, blanco, pálido. Después de eso, nadie dijo nada. Seguimos manejando. Terminamos el viaje, dejamos a los pasajeros y cada quien se fue a su casa como si nada. 2 días después, me llaman por la mañana. Julio había tenido un accidente y murió. Chocó de frente contra un tráiler por la carretera libre. Dicen que perdió el control, que se durmió, pero yo sé que no fue eso. Ese pinche esqueleto fue un aviso. Desde entonces, cada que veo algo raro en la carretera, sombras, gente que no debería estar ahí, luces extrañas, no digo nada. Solo bajo la velocidad, hago una oración y sigo, porque sé que hay cosas que no quieren que las veas y si las ves, te marcan. Lo más cabrón es que, después de eso, me ha tocado escuchar historias similares de otros conductores, gente que ve esqueletos o sombras caminando por el asfalto, y siempre, al poco tiempo, pasa algo malo. No sé si sea la muerte avisando o algo peor, pero te aseguro que en esa ciudad, entre los edificios y el ruido, hay cosas viejas, antiguas, y a veces se cruzan contigo por accidente o por destino. No sé si alguien me va a creer, pero lo que viví una noche manejando el autobús entre Orizaba y Córdoba todavía me da vueltas en la cabeza. Llevo más de 15 años trabajando en esa ruta y ya me ha tocado ver de todo. Gente borracha, pleitos, gritos, hasta parejitas que creen que van en motel. Pero eso fue diferente. Era una de esas noches de diciembre que parecen sacadas de película de terror. Nublada, húmeda, con esa neblina bajita que te traga las luces del camino. Salí de Orizaba como eso de las 10:30. La unidad venía casi vacía. Apenas subieron 5 personas en la central. A mitad de camino se bajaron 2, y para cuando llegué a la parada conocida como El Mirador, ya solo traía a una señora dormida cerca del frente. En El Mirador nunca se sube nadie a esa hora. Está rodeado de monte y hay apenas un par de casitas dispersas, pero ahí estaba él. Un hombre parado junto al poste oxidado con el letrero, bien derechito, con un sombrero antiguo de esos de ala ancha y un saco largo como de los que usaban los abuelos. No hizo seña, no levantó la mano ni nada. Nomás estaba ahí, mirándome. Yo no suelo parar si nadie lo pide, pero algo me hizo frenar. No sé si fue la mirada del tipo o el puro escalofrío que me recorrió el lomo. Abro la puerta y se sube sin decir palabra. Caminó hasta el fondo del camión, sin voltear a ver a nadie, y se sentó en el último asiento del lado izquierdo. Yo lo alcancé a ver por el espejo, así medio borroso por la neblina que traía pegada en los cristales. El camino siguió normal. No habló, no se movió, solo estaba ahí, como una sombra quieta. Cuando llegamos a Córdoba, paré en la central y abrí las puertas. La señora bajó agradeciendo con voz ronca por el sueño. Esperé unos segundos. Nadie más bajó. Me paré,
Volteé hacia el fondo del camión y ahí no había nadie. Fui caminando pasillo abajo, extrañado, y cuando llegué al asiento, estaba vacío, pero sobre la bandeja metálica del respaldo estaba el boleto, limpio, sin arrugas, recién cortado. Lo levanté y revisé el folio. Coincidía con el que corté en El Mirador. Revisé todo el autobús, hasta debajo de los asientos, como si se me hubiera escondido un niño travieso. Nada. No había absolutamente nadie. Lo más raro es que la puerta de atrás estaba cerrada con seguro, y ese modelo no permite abrirla si no es desde mi panel. Me quedé parado un buen rato, sintiendo un frío raro en el cuerpo. No era el clima, era como si me estuvieran mirando, como si el camión no estuviera completamente vacío. Esa noche no dormí bien. Le conté a uno de mis compañeros y solo me dijo, «Ya te tocó, ¿verdad?». Resulta que no era el primero. Dicen que desde hace muchos años, varios choferes han visto a ese mismo hombre en el mismo lugar, siempre de noche, siempre callado, siempre desaparece antes de que llegues. Una vez, uno de los conductores lo confrontó, pensó que era un vagabundo. Dicen que el tipo le sonrió con una boca llena de dientes oscuros y que después no lo volvió a ver. Otro chofer asegura que cuando se subió, el boleto que le dio estaba completamente en blanco, como si no lo hubiera cortado nadie. Desde entonces, cada que paso por esa parada, bajo un poco la velocidad, no por si está él, sino por respeto, porque hay cosas que uno no entiende, pero aprende a no retar. La ruta sigue, los turnos siguen, y uno se hace el fuerte. Pero cuando cae la noche y la carretera se vuelve silencio, yo sigo viendo ese asiento de atrás por el espejo, porque sé que algún día va a volver a subir. Yo era chofer de autobús en la ruta nocturna que va de Zacatlán hacia los pueblos de la Sierra de Puebla. Un trayecto largo, lleno de neblina, curvas cerradas y caminos en los que a veces no pasa ni un alma por horas. Esa noche no era distinta. Llovía, no mucho, pero lo suficiente como para que el parabrisas no dejara de batallar con las gotas. Eran como las 2 de la mañana. Todos los pasajeros dormían o lo intentaban. Solo se escuchaba el motor, el golpeteo de la lluvia y la radio encendida con volumen bajo. Iba concentrado, agarrado fuerte del volante. Me acercaba a una curva que todos los de la línea conocíamos bien, cerrada, con poca visibilidad y a veces con deslaves. Iba despacio, como siempre, y fue justo ahí al dar vuelta que la vi. Una mujer, parada justo en la orilla del camino, empapada, vestida de blanco, el cabello largo, todo pegado a la cara por la lluvia. No hizo señas, solo estaba ahí, mirándome. No lo pensé mucho. Frené y puse las intermitentes. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. Que venía de alguna comunidad y se le había descompuesto el carro, o que se había quedado sin señal para pedir auxilio. Bajé del autobús con una lámpara que siempre cargo en la cabina. «Señora, ¿está bien?», grité, acercándome despacio. Pero no hubo respuesta. Me acerqué más. La lámpara apenas alcanzaba a iluminar entre la lluvia y la neblina. Y entonces desapareció. Así, en un parpadeo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé paralizado unos segundos. Pensé que tal vez se había metido entre los árboles o que la lluvia me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví al camión, algo no estaba bien. Varios pasajeros estaban despiertos. Uno de ellos, una señora de unos 50 años, me miró pálida. «¿Dónde está la mujer?», me dijo. «¿Cuál mujer?», le pregunté. «La que se subió», dijo otra voz desde atrás. Se sentó allá, en la última fila. Me asomé hacia el fondo del autobús. La luz interior estaba encendida. No había nadie. Caminé hasta atrás.
Revisé cada asiento. Nada. Solo los pasajeros, medio dormidos, murmurando cosas entre ellos. ¿Están seguros que alguien subió? Sí, claro que sí, dijo un chavo. Se subió cuando usted bajó. Nadie abrió la puerta. Solo apareció ahí. Volví a la cabina, me senté y traté de tranquilizarme. Arranqué el autobús otra vez, pero la sensación no me dejó en toda la ruta. Desde esa noche, evito mirar por el espejo retrovisor. No quiero saber si hay alguien sentado atrás cuando no debería haber nadie. Nunca supe qué fue lo que pasó. Algunos dicen que en esa curva, años atrás, una mujer murió atropellada por un camión, que desde entonces se aparece pidiendo ayuda. Yo no sé si fue eso, solo sé que la vi y que mis pasajeros también la vieron. Y aunque terminé esa ruta como todas las demás, esa noche algo subió a mi autobús y nunca supe si se bajó.